multiser, en busca de sentido, ¿por qué deseamos? Conoce las armas que no sabías que tenías y los distractores que te impiden conocerte a ti mismo. Antes que nada, me gustaría ser muy claro. Con este texto no pretendo proponer soluciones absolutas, sino todo lo contrario. La intención es convertirlo en una herramienta reflexiva para acercarnos a una de las preguntas más importantes. ¿Cuál es el sentido de la vida? Todos los días realizamos acciones automáticas y cada vez hay menos tiempo para el pensamiento crítico. La búsqueda infinita de estímulos rápidos y sin contenido se ha materializado en las redes sociales, los productos masivos de consumo y las formas de expresión. Parece que el mundo no quiere que pienses, pero esto sería sobreestimar el fenómeno. Lo que sucede es mucho más simple que cualquier teoría de la conspiración. Lo que realmente sucede es que, por supervivencia, a nivel neurobiológico y genético, estamos programados para ahorrar energía y buscar estímulos emocionales. Y resulta que pensar requiere mucha energía, y que los estímulos emocionales, aunque pasajeros, los podemos encontrar con facilidad en experiencias vacías. Incluso podemos comprar estas últimas, y es así como el producto más vendido es aquel que estimula más y hace pensar menos, aunque vaya contra el propio bienestar. Asimismo, la promesa de felicidad de la mayoría de las sociedades contemporáneas gira alrededor de acumular la mayor cantidad de posesiones materiales, vender más, obtener más recursos, etc. Con esta información tú mismo puedes terminar la ecuación. Es hora de abrir los ojos. Estamos cayendo en una espiral sin salida donde pensar poco y estimularse mucho es un estilo de vida dominante y autodestructivo, avalado por nuestra propia naturaleza. Nos estamos olvidando del por qué hacemos lo que hacemos y de que somos mucho más que eso. En tiempos antiguos, ahorrar energía y atender inmediatamente a los instintos era cuestión de vida o muerte. Cada caloría no quemada podía ser útil al momento de huir o enfrentar una amenaza. Priorizar los instintos cuando nos pedían dominar, pertenecer a un grupo o buscar placer con alimentos altos en calorías nos permitió trascender como especie. Pero los tiempos han cambiado radicalmente, y escuchar ciegamente a nuestros impulsos instintivos nos genera graves daños a nivel individual y colectivo. Lo que sucedió es que cambiaron las reglas, cambió el contexto. Para prevalecer y evolucionar, llegó el momento de escuchar nuestro intelecto creativo y a lo más profundo de nuestro ser, esa parte que nos une con todo lo que nos rodea. Llegó el momento de la información inteligente, el autocontrol, la creatividad y la empatía, los distractores. Primer distractor: las redes sociales. Comenzamos con un polémico favorito, las redes sociales. Las englobo solo por practicidad, pero cada una es muy diferente. Antes que nada, tenemos que entender que no son un enemigo. Repito, las redes sociales no son un enemigo a vencer. Son solo un medio que no tiene valor intrínseco. Lo bueno o malo podría ser el fin para el que las usamos. Ahora, el problema es que no saber utilizarlas y contrarrestarlas te puede costar tu capacidad reflexiva, debido a que constituyen una ambrosía de contenidos en su mayoría vacíos, sin relación entre ellos y siempre disponibles para que te estimules y no pienses. La fórmula perfecta para mantenerte distraído y olvidarte de tus problemas, pero también para olvidarte de ti mismo, de la realidad que te rodea y de tu razón de ser. Por supuesto que esto también aplica para otros medios no digitales. Sin embargo, las redes sociales lo han llevado a un nuevo nivel. Piensa poco, consume mucho. Twitter dio su primer home run cuando limitó la cantidad de caracteres que podías publicar. Esta inteligente medida permitió a los usuarios leer más comentarios en menos tiempo. Piensa poco, consume mucho. Instagram lo perfeccionó elegantemente, limitando al usuario a decirlo con una imagen. Así las palabras se volvieron irrelevantes porque nos toma más segundos y por lo tanto más energía procesarlas que las imágenes. Piensa poco, consume mucho. Ahora puedes devorar decenas de contenidos, estímulos por minuto. Y lo más inteligente de todo es que te presentan los estímulos express que a ti te gustan específicamente. ¿Cómo lo saben? Con base en tus acciones, o mejor conocidas como interacciones en el mundo digital. Los algoritmos de las redes sociales te conocen mejor que nadie
porque registran cómo te comportas. Si quieres realmente conocer a alguien, pon mucha atención en lo que hace, no en lo que dice. Tus comportamientos son el reflejo de tus miedos y deseos más íntimos y muestran al desnudo tu psique, alma en latín. Estas son algunas razones por las que en el mundo dedicamos más de 10 horas al día en promedio a medios. Por ejemplo, en 2019 el promedio estadístico de tiempo invertido en medios digitales y no digitales en Suecia fue de 9 horas 16 minutos. En Estados Unidos 12 horas 9 minutos. En Canadá 9 horas 57 minutos. Y en México 12 horas 40 minutos. Pero no todo de las redes sociales es negativo. Nos han permitido conectar de formas inimaginables con seres queridos, impulsado a comunicar ideas individualmente, permitido sumar conocimientos en masa y mucho más. Vaya, son una gran herramienta evolucionista. Entonces el problema no son las redes sociales. Por supuesto que no, el problema es quién las usa, cómo las usa y para qué las usa. Si estamos conscientes de su potencial y las utilizamos, por ejemplo, para comunicar ideas creativas y empáticas, entonces se convierten en un gran aliado para la evolución. Si entendemos su naturaleza y no permitimos que se adueñen de nuestro espíritu, entonces podremos mitigar su negatividad, al menos individualmente. Si consumes contenidos express en las redes sociales con un ojo crítico y además consumes libros, conferencias y lecturas de sobresalientes pensadores, entonces tu capacidad reflexiva estará segura. Conecta ideas, no tengas miedo a reflexionar. A veces el camino hacia los sentimientos más extraordinarios es justo ese. Pensar poco y consumir muchos estímulos rápidos te dará emociones pequeñas y mediocres. Por el contrario, reflexionar y buscar sentimientos trascendentes te dará emociones que harán vibrar cada centímetro de tu ser. Y no solo eso, te conectará con tu razón de vivir de formas que nunca habías imaginado. Segundo distractor, los alimentos. Esta es un área que a mí en lo personal me causa extremo asombro. Otro de los grandes distractores hacia el bienestar y lo positivo. De nuevo, hago un llamado a la razón y la empatía contra el placer express. La sociedad actual es esclava, literalmente esclava, de sus hábitos de alimentación. Es increíble que el sabe rico domine las acciones de tantas personas a costa de su propio bien y el del planeta entero. Lo peor de todo es que ese sabe rico, ese placer pasajero que sentimos al comer, no solo es una ilusión, sino que también podemos obtenerlo sin ningún problema con alimentos sanos. Todo está en la mente. El gran problema es que desde pequeños nos volvemos adictos al placer que nos generan algunos alimentos dañinos y creemos falsamente que no podremos obtener ese mismo placer de otra manera. Y peor aún, lo justificamos con todo tipo de excusas racionales como el clásico: entonces, ¿de dónde saco la proteína? Pero ¿cuáles son entonces los alimentos dañinos? La respuesta, sin entrar en detalle, porque eso sería materia de un libro completo, es la siguiente. La investigación moderna, la ciencia y la historia es muy clara. Los alimentos que más daño están causando a la salud del ser humano al día de hoy son los lácteos, los animales y los procesados. Y además su producción también está causando deterioros irreversibles al planeta. Por otro lado, los alimentos que nos hacen mejor son aquellos del reino vegetal. Una mente fuerte empieza desde su origen, desde su alimentación. El distractor alimentación puede costarte tu cuerpo y tu mente. Frecuentemente se trata de instintos venciendo a la razón y al espíritu. Pero somos más que eso. Parece una meta muy difícil, pero no lo es en absoluto. Información inteligente, autocontrol, creatividad y empatía para decidir lo que comemos. Es la fórmula para sentirse mucho mejor a largo plazo y no quedarse con solo estímulos instantáneos autodestructivos. Entonces, ¿la alimentación no es el problema? Todo lo contrario. La alimentación es clave. Tú decides si la haces un problema o una aliada. De nuevo, autocontrol de tus deseos instintivos a cambio de recompensas mucho más valiosas. La buenísima noticia es que ni siquiera tienes que sacrificar tu momento de saber rico del día. Con un poco de creatividad y planeación puedes encontrar platillos sumamente placenteros e indulgentes con ingredientes sanos. Personalmente,
He sido vegano por más de 20 años y tal vez por eso me sorprende tanto ver el tamaño y cantidad de malas decisiones que se toman día a día con respecto a la alimentación solo en pro de un segundo de placer. Sin duda no es una cuestión racional, sino instintiva y emocional. Pero justo de eso se trata este libro, de entender mejor nuestro ser, espíritu, instintos, emociones y razón. Todo en pro de tomar decisiones mucho más inteligentes. Conforme obtienes información y conciencia sobre los patrones instintivos y emocionales que te mueven personalmente día a día, sentirás la entrañable necesidad de desacreditarlos racionalmente. Pero es ahí donde tienes que ser implacablemente calculador y autocontrolado. Conectar las ideas de este libro con tus acciones y emociones te revelará una visión de ti mismo desconocida, ya que gran parte de ellas se mueven en el dominio del inconsciente. Hacerlo te evitará mucho sufrimiento a corto y largo plazo. Como diría una poderosísima idea de los Upanishads, da, que significa practica el autocontrol, sé compasivo y da. Tercer distractor, la música. Dice el proverbio popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero yo consideraría algo aún más relevante. Dime qué escuchas y te diré quién eres. Un afortunado distractor que refleja nuestra esencia más pura. Suena como un lugar común, pero el espíritu humano realmente es un ente vivo que necesita ser alimentado. Y resulta que la música es uno de sus nutrientes más potentes. Pero cuidado, al igual que con la comida puedes consumir música que o bien te enaltece o bien te empequeñece. Lo mismo pasa con las ideas. ¿Cómo es que algo intangible como las ideas o la música pueden afectarnos tanto? Me parece que la respuesta tiene mucho que ver con una interesante observación que Albert Einstein tuvo en 1900, tratando de explicar cómo interactúa la radiación con la materia. Justo en ese momento, a principios del siglo XX, fue que la visión materialista del mundo se comenzó a desintegrar. A partir de entonces, la física no pudo explicar la existencia solo con partículas, sino con ondas. Misterio que 120 años después no hemos podido resolver. ¿Entonces la realidad no está compuesta por materia? No principalmente, resulta que cada átomo que nos forma tiene una grandísima barrera de espacio vacío alrededor de su núcleo. Para ponerlo en perspectiva, si el núcleo fuera un alfiler al centro de la Torre Eiffel, entonces habría una nube de posibilidades, de espacio, en un radio de 100 metros. Así, lo que forma principalmente a la existencia como la conocemos por mucho, son ondas o campos vacíos que tienen una fuerte influencia en su alrededor. Conforme pasa el tiempo, hemos ido identificando que esos espacios, aunque no contienen materia, no están tan vacíos como parecen. Resulta además que a esas ondas las afecta el contacto directo con otras ondas, pero también las afectan interacciones indirectas, como por ejemplo solo observarlas. De hecho, la mecánica cuántica ha comprobado que solo con observarlas cambian radicalmente su estructura. Parecen asimismo reaccionar de otras formas a nuestras ideas y a la música. Esto significa que podemos modificar la composición de nuestro entorno con observaciones, pensamientos y notas musicales. Pero no solo lo podemos teorizar, también lo podemos comprobar. Y ojo, esto va mucho más allá de tendencias espirituales de moda sin fundamento. La música es una de las herramientas más contundentes para establecer la atmósfera emocional alrededor de nosotros. Esas emociones llevan a la acción y esa acción a interacciones directamente observables y tangibles. Por otro lado, las ideas funcionan de una forma muy parecida. Crean deseos, que crean acciones, que construyen imperios. Ahora, ¿por qué lo integro en la sección de distractores? Como ya dijimos, la música puede afectar para bien o para mal. Al igual que con la comida, hay niveles. Por ejemplo, la comida chatarra de la música es aquella que se disfraza con estímulos express, pero se encuentra plagada de ignorancia, hedonismo, materialismo y egoísmo. Consumirla resultará en una mente pequeña. Por el contrario, la música más rica en nutrientes es aquella que también te ofrece estímulos rápidos, pero su esencia está integrada con inteligencia, creatividad y empatía. Lo mismo sucede con tus ideas. Una mente llena de ideas creativas y constructivas lleva a lugares muy positivos.
Lo contrario sucede con una mente llena de ideas egoístas y negativas que te llevará a un entorno de depresión y ansiedad. Así terminamos con la sección de distractores. Vaya que existen muchos más, pero espero que estos ejemplos te ayuden a identificar otros en pro de cultivar una mente llena de recompensas. Cuidado con la trampa que te ponen los deseos egoístas en búsqueda de estímulos vacíos. Ve más allá siempre y nutre tu espíritu con ideas y música llenas de energía creativa, inteligente y compasiva.